Bueno, puede ser un poco complejo tratar de abordar el contexto o entender el contexto de la ruralidad local o de la ruralidad caleña en tan poco tiempo, pero trataremos de hacerlo a partir de cuatro elementos que se pueden desglosar todos ellos o que inclusive pueden haber otros elementos muy importantes o trascendentales, pero inicialmente creemos que esos cuatro elementos son esenciales para abordar el contexto de la ruralidad local o de la ruralidad caleña. Lo menciono los cuatro y después tratamos de desarrollarlos. El primero es que la ruralidad se debe entender como un territorio educador. El segundo es que la ruralidad, no solo la zona rural, la ruralidad y la zona rural se debe entender como un territorio construido socialmente. El cuarto es reconsiderar, revalorar el significado de nuestros socioecosistemas, nuestras cuencas hidrográficas de los farallones de Cali y los servicios que nos prestan. Y el cuarto es eso que hemos llamado o que nos ha hecho preguntar a qué le llaman distancia cuando se formuló ese proyecto de Cali Distrito y que incluyó o no incluyó la ruralidad. Esa es la pregunta que también nos podemos hacer. El primer elemento, la ruralidad como territorio educador. Debemos de considerar y posicionar a la ruralidad como un territorio educador para reaprender el significado de nuestra posición en el planeta, no solamente para reaprenderlo desde la academia, desde las instituciones educativas escolares, públicas, privadas y universitarias, sino sobre todo para que los funcionarios, los contratistas, tengan un proceso de reaprendizaje de dónde se ubican ellos en el mundo, cuál es el lugar desde donde se mira el mundo cuando están en la ruralidad. Es decir, el territorio, la ruralidad como territorio educador para el reaprendizaje de los procesos de articulación interinstitucional e intersectorial. Debemos desde la posición de los funcionarios, los contratistas y la academia universitaria sobre todo, aceptar con humildad el profundo desconocimiento que se tiene en Cali de qué es la ruralidad local, inclusive territorialmente, cultural, social, ecológicamente. Desde todas las temáticas desconocemos qué es la ruralidad local. Ahí está el problema, ahí el problema. El desconocimiento de lo local, desconocimiento de lo rural. Esto no sería tan grave, este desconocimiento de la ruralidad no sería tan grave si no constituyera una actitud de parte de funcionarios y contratistas que hemos visto que reiterativamente llegan al territorio rural con programas, con planes, programas, proyectos, obras u actividades. En este sentido se recomienda tener un alto sentido de humildad. Además de reciprocidad, tener un alto sentido de humildad. La humildad es un canal, es un tubo energético que permite la comunicación comunitaria. Se requiere para el emerger de nuevos procesos de reaprendizaje, de la articulación interinstitucional en Cali y en la ruralidad de Cali, ese, 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 esa grandeza de tener humildad para crear ese canal energético de comunicación con la comunidad que claramente no existe y más adelante con algunos elementos puntuales lo podemos demostrar. Algunos muy básicos por ahora. Si ustedes consultan en internet o consultan en las distintas secretarías o consultan en las distintas universidades el mapa de Cali, van a ver que en un alto porcentaje el mapa de Cali aparece solamente el perfilcito, los bordes urbanos del mapa. Lo rural prácticamente no existe. Allí se constituye un problema casi que de actitud
en el desconocimiento de la ruralidad. No podemos explicar los conocimientos universales por medio de ejemplos locales, lo cual sería el sentido de la educación, del desarrollo, de la cultura, de la planificación, del ordenamiento. No lo podemos porque no tenemos conocimiento de nuestras territorialidades y de nuestras micro territorialidades rurales. Otros casos de desarticulación que requiere procesos de reaprendizaje en alianza con la ruralidad tremenda. Es que, por ejemplo, en Cañabralejo tenemos mapas donde la CBC marca el cauce del río Cañabralejo por la quebrada La Carolina, el DAGMA marca el cauce del río Cañabralejo por la quebrada Miravalle, y lo más tenaz no es que esas dos entidades no hayan conversado, sino que ninguna de las dos coincide con el cauce que marca la comunidad y que reconoce la comunidad en el proceso de construcción social del territorio, que es el siguiente punto. Hay otros elementos por ahí en el reaprendizaje interinstitucional que tendríamos que nombrar, como el desconocimiento de las veredas, como la asimetría entre planes de desarrollo y planes de ordenamiento y manejo de cuencas, como lo absurdo del Cali en cifras en relación con la ruralidad. Bueno, otra cantidad de elementos que tendríamos que detallar y que después tendremos quizás el tiempo o los espacios para hacerlo de manera colectiva. El segundo elemento lo mencionábamos como el reconocimiento de la ruralidad como un territorio construido socialmente. En la ruralidad nosotros nos encontramos en Cañabralejo 4 premisas que se repiten en distintas formas, en otros lenguajes, en otras hablas de la ruralidad, en los otros corregimientos, pero que son esenciales en todo el territorio rural de Cali. Y esas premisas básicamente, premisas comunitarias básicamente demuestran la falta de reconocimiento que tienen de la importancia de las personas. Es decir, en los planes, programas y proyectos, los sueños, los problemas, la historia de las personas tiene que estar incluida. Y eso ha sido desconocido. Por eso la gente dice, primera premisa, estamos cansados de participar. Cansados de participar, dice la gente. Segunda premisa, los proyectos, y por eso también estamos cansados de participar, los proyectos no tienen la piel del lugar. Tercera premisa, de los proyectos no nos ha quedado ni el papel. Y cuarta premisa, el territorio es ingobernable comunitariamente por las contradicciones administrativas, político-administrativas y de otro tipo que ocurren en esta ausencia que tienen las entidades locales de reconocimiento de la ruralidad. Las entidades locales, si quieren ser las secretarías y todas las demás, la universidad, los investigadores y todo investigador externo que llega a la comunidad, si quiere ser reconocido en el territorio, pues lógicamente tiene que reconocerlo. Primero las realidades, las microterritorialidades locales en el sistema mundo y en el sistema globalización, si se quiere también. Pero existen territorialidades y microterritorialidades locales que hay que reconocer. Inclusive existen ruralidades, distintas ruralidades en Cali. No es lo mismo dos de los problemas más graves de la ruralidad que les hemos metido los urbanos a la que hemos llevado desde la urbe a la zona rural, como lo es el canal CBC Sur, que desemboca entre Navarro y El Hormiguero con una de las aguas más contaminadas del planeta. Y que originalmente eran aguas hermosas. Bueno, agua pura no existe, pero eran aguas con una calidad de agua que se puede denominar como hermosa, que la zona rural y que los farallones de Cali le entregan a la zona urbana, y que la zona urbana devuelve no solamente al río Cauca, sino que lo devuelve a través de la zona rural del Hormiguero y Navarro, llevando cantidad de riesgos. El agua tiene productos cancerígenos, productos teratogénicos, productos que producen monstruosidades, productos que producen innumerables enfermedades, y se los entregamos a la zona rural después de haberlos tomado
en condiciones de alta calidad de la zona rural. O comparar ese problema de Navarro y Hormiguero con el problema del volcán de Golondrinas, unas chimeneas de humo por la minería de carbón que llevan echando humo hace más de 100 años y que ese humo viene de la ciudad y que también está en la comunidad y que también genera un alto riesgo que todavía no ha sido considerado en la historia de la ciudad, o por lo menos genera también un contexto que debe ser reconsiderado en la zona de la ciudad. En Navarro y en Hormiguero hay todavía granjas de árboles a orilla del río Cauca que inclusive quieren acabar. Y en la cuenca del Chocho, por allá por la zona de Golondrinas, hacia arriba de La Paz, hay cultivos de hierbas aromáticas. Son lugares distintos, ¿no? En la cuenca del Chocho están es la zona con más acueductos comunitarios de Cali, casi que del Valle del Cauca, con más beneficiarios, usuarios de acueductos comunitarios. Y en la zona de Navarro y el Hormiguero queda la última esperanza de recuperar los humedales locales. Es decir, hay tanto potencialidades como problemáticas distintas en las distintas ruralidades que convergen en nuestro territorio. Bueno, hay otros elementos allí de esto, del reconocimiento, de que el territorio es construido socialmente, pero avanzamos un poco en el tercer punto. El tercer punto es la reconsideración de nuestros socioecosistemas y de los servicios que ellos nos prestan. Cali, a principios del siglo XX, inclusive hasta mediados del siglo XX, en sus montañas tenía unos ecosistemas muy deteriorados. Los ecosistemas se han ido restaurando. Y esa restauración natural tan costosa para la naturaleza ha llegado ahora de nuevo al punto en que está de nuevo en riesgo de desaparecer. Es decir, hemos tenido un periodo de restauración natural por distintos factores, también sociales, culturales, de todo tipo, pero sobre todo natural, que llegó a un punto en que está en riesgo de comenzar otra vez a perderse. Allí nos da un llamado de atención este hito, esa situación histórica que nos invitan los compañeros con el concepto de hablemos rural. Es un concepto histórico en la ciudad de Cali. Y los compañeros también de otro lugar en Pance que nos hablan de monte adentro. Es otro concepto también histórico en Pance. Hablemos rural y monte adentro. Ya monte adentro, por ejemplo, ha logrado encontrarse con el oso. Filmar el paso del oso como un llamado de atención a los caleños que tenemos que volver a mirar el estado de nuestros ecosistemas, como se han restaurado de manera natural, la cantidad de servicios ambientales y ecosistémicos tan costosos que nos prestan y cómo no nos hemos dado cuenta del estado en el que están y del riesgo histórico en el que se encuentran en este instante. De ahí también podríamos hablar muchas cosas, pero avanzamos al cuarto elemento, que es Cali Distrito. Cali Distrito es un plus de todo lo que tiene que ver la participación comunitaria, los procesos de gobernanza, la ecología. Es el peor ejemplo de cómo se deben hacer las cosas. Cali Distrito, por ejemplo, para hablar de un punto, por ejemplo, la participación. Inclusive los funcionarios de Cali Distrito aceptaban que ellos iban al territorio rural no a recoger las mejores ideas de la gente o las propuestas de la gente o los sentipensares de la gente o los diseños comunitarios o los diseñares comunales o las ontologías o no sé, las miradas que surgen de los lugares. No, básicamente ellos aceptaron que iban al territorio rural y al territorio urbano también, lógicamente, básicamente a recoger los datos que a ellos les faltaban para cumplir sus presupuestos y sus procedimientos metodológicos para el diseño de los mapas que se habían propuesto. Básicamente a recoger la información que les faltaba para aplicar en unas metodologías que de por sí ya son reduccionistas y que de por sí ya no alcanzan a incluir la cantidad de variables y complejidades que se pueden abarcar tanto en la zona urbana, pero más en la zona rural de Cali, porque se conoce, digamos, del urbano se conoce un poco más, hay un poco más de estudios, de lo rural se conoce muy poco, como han aceptado todos los expertos en el proceso de Cali Distrito, los que estaban adentro del proyecto y afuera. La ruralidad fue declarada
planteada al inicio de Cali Distrito como uno de los principales retos porque era desconocida. Y el reto no se asumió, sino que simplemente se fue allá a recoger algunos datos para aplicar en la metodología, en metodologías que, como decimos, son de carácter reduccionista, de carácter merológico, es decir, no alcanzan a incluir la cantidad, la totalidad de variables es imposible incluir también en cualquier metodología y en cualquier proceso, así sea un proceso etnográfico de largo aliento, pero en esas metodologías reducen al máximo la cantidad de variables que se pueden incluir para identificar y para reconocer la zona rural. Entonces están haciendo básicamente un proceso de atropellar a la comunidad, burlarse de ella en eso que llamaron proceso de participación comunitaria, donde no querían saber cuál era el sentipensar de la gente, o cuáles eran sus sueños, o cuáles eran sus opiniones, sus protestas, sus propuestas y sus protestas también, se salió ahí, pero lo que querían era básicamente recoger los datos que ellos creían que les faltaban, sin ellos conocer el lugar. Eso es una cuestión absolutamente loca. Pero además, cuando inició el proceso de Cali Distrito, hace 4 años, 5 años por ahí en 2014 y terminó con la firma en el 2018, nunca se les ocurrió consultar a las JAL ni a la comunidad que se estaba haciendo eso, ni a las universidades, ni a nadie. Nadie sabía que ese proceso se estaba desarrollando de una manera real, certera y que iba a llegar a un buen haber o un mal haber, pues, que se iba a desarrollar. Lo reconoció el profesor Enrique Rodríguez de la Universidad ICESI, quien fue uno de los grandes intelectuales que trabajó en el proceso de Cali Distrito. No existió ningún estudio previo, ni siquiera ningún análisis previo de qué era Cali, menos de qué era la ruralidad de Cali, ni siquiera de qué era Cali en relación con qué es la distritalización, qué es eso de la descentralización, qué es todo esto que tiene que ver con el proceso de distritalización. Pero además, nos hacemos la pregunta de a qué le llaman distancia en el proceso de digitalización de Cali, porque desconocieron todo. No solamente desconocieron las peticiones y las audiencias públicas realizadas por la comunidad rural que exigían localidades netamente rurales para las nuevas divisiones político-administrativas, sino que además desconocieron el comunicado del Departamento de Geografía de la Universidad del Valle que decía que el proyecto era inviable. Desconocieron propuestas hechas por los rectores de la ruralidad en acompañamiento